Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en un tema que ha generado ríos de tinta, especialmente entre los fervientes seguidores de las series turcas y, por supuesto, de dos de las estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para el chisme? Porque hoy desentrañaremos el misterio detrás del error de Kerem Bürsin que impactó a Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desmenuzar esta historia, analizaremos qué pudo haber sucedido, y por qué generó tanto revuelo en el mundo del espectáculo. Prepárense para una dosis de drama, análisis, especulaciones y mucha información. Será un viaje por el corazón de una de las relaciones más mediáticas y comentadas del panorama turco. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, como siempre, quiero recordarles a los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, las vidas de sus protagonistas, y todo lo que los rodea. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les gusta lo que van a escuchar. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido. Empecemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quién no conoce a esta pareja de ensueño? Protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, que conquistó corazones alrededor del mundo, no solo por la trama romántica y divertida, sino también por la química innegable y la conexión palpable entre sus protagonistas. Esa chispa que veíamos en la pantalla, esa complicidad, traspasó la barrera de la ficción y floreció en una relación que, durante un tiempo, se convirtió en la pareja más comentada, fotografiada y adorada del mundo del espectáculo. Sus nombres juntos eran sinónimo de éxito, romanticismo y, por supuesto, de un gran número de fanáticos apasionados. Sin embargo, como en toda historia, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, a veces se presentan grietas, y hoy vamos a hablar de una de ellas. Vamos a explorar las razones que llevaron al fin de su historia de amor, y sobre todo, analizaremos qué se ha catalogado como el error que supuestamente Kerem Bürsin cometió en esta relación. Para entender a fondo el concepto del error del que hablamos, es esencial que nos remontemos a los inicios de su relación, a ese momento mágico en el que el amor traspasó la pantalla y se convirtió en algo real. Tras meses de especulaciones, rumores y análisis exhaustivos por parte de los medios y los fans, Kerem y Hande finalmente confirmaron su noviazgo. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de la pareja, y cada aparición pública era seguida con lupa. La pareja perfecta, la historia de amor que había nacido en el set, parecía sacada directamente de un cuento de hadas. Fotos románticas, declaraciones de amor apasionadas, viajes juntos, momentos cómplices capturados por los paparazzi, era la envidia de todos, o al menos, así parecía. Eran la pareja del momento, la que todos querían emular. Cada paso que daban era analizado al detalle por fans y medios de comunicación por igual. La expectativa era alta y la presión constante. Recordemos que Love is in the Air fue un fenómeno global. La serie, con su trama de comedia romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química arrolladora entre Kerem y Hande, cautivó a audiencias de todas partes del mundo. El éxito de la serie catapultó a ambos actores a una fama sin precedentes. Los fans, que ya estaban enamorados de sus personajes en la ficción, se volcaron en apoyar su relación en la vida real. Era como si la magia de la serie se extendiera a sus propias vidas, y todos querían creer en ese cuento de hadas. Y por supuesto cada movimiento de la pareja era analizado con lupa, en busca de señales de amor, de felicidad, de complicidad. Pero como suele suceder, la vida, como la televisión, no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo, justo cuando la fama parecía más brillante que nunca, comenzaron a circular los primeros rumores sobre una posible crisis en la pareja. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente nada en ese momento, las señales empezaron a ser evidentes para los ojos más atentos. Las fotos juntos en las redes sociales se volvieron menos frecuentes. Los eventos públicos a los que antes acudían juntos comenzaron a ser visitados por cada uno por separado. Las especulaciones sobre una posible ruptura aumentaron vertiginosamente, alimentadas por los medios y los fans, que no entendían cómo la pareja perfecta, la que parecía destinada a durar para siempre, podía estar en problemas. Y finalmente la noticia llegó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían puesto fin a su relación. El mundo se conmocionó.
Las redes sociales volvieron a arder, esta vez con reacciones de tristeza, decepción y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto la magia? ¿Quién era el culpable? Y es aquí donde entra el famoso error. Aunque siendo realistas no podemos hablar de un error en el sentido literal, como si Kerem hubiera cometido un acto deliberado para perjudicar la relación, sí podemos analizar ciertos comportamientos, actitudes y decisiones de Kerem que, según los medios y algunos fans, pudieron haber afectado, de alguna manera, la dinámica y el futuro de la relación con Hande. Es crucial recordar que esto no es una acusación formal, ni un juicio. Es una interpretación de lo que se vio, se escuchó y se analizó en su momento, en base a las informaciones disponibles y a las opiniones de los expertos en farándula turca. Es un ejercicio de análisis y de especulación, en el que intentaremos entender qué pudo haber salido mal. Una de las cosas que más se comentaron y que más se mencionaron como posibles factores que influyeron en la ruptura fue la supuesta dificultad de Kerem Bürsin para manejar la fama y la atención mediática que conlleva una relación tan pública. En el mundo de los famosos la privacidad es un tesoro muy preciado, y Kerem, en algunos momentos, pareció no estar del todo cómodo con el nivel de exposición que su relación con Hande generaba. La fama, por más deseable que parezca, tiene un precio, y ese precio es, en muchas ocasiones, la pérdida de la privacidad. Se habló mucho de su actitud, de algunas entrevistas en las que parecía algo distante o incómodo al hablar de su relación con Hande. Algunos observadores notaron una cierta reticencia a compartir detalles íntimos de su vida privada, a abrirse completamente ante el público. Es comprensible que Kerem, al ser una persona reservada por naturaleza, pudiera sentirse un poco abrumado por la avalancha de atención y de curiosidad que se generó en torno a su relación. El hecho de ser constantemente fotografiado, de ser interrogado sobre su vida personal en cada entrevista, y de ver cada uno de sus movimientos analizados al detalle, pudo haber generado cierta incomodidad y tensión. Recordemos que Kerem Bürsin, a diferencia de Hande Erçel, no había estado tan expuesto a la fama mediática de forma tan intensa antes de su relación. Su ascenso a la fama había sido gradual, y aunque ya era conocido y admirado por su trabajo, la relación con Hande lo catapultó a una dimensión completamente nueva de fama y exposición. Otro aspecto que se mencionó con frecuencia como posible causa de fricción fue la diferencia en sus estilos de vida y en sus formas de encarar la fama. Hande, por su parte, siempre ha sido percibida como una persona más abierta y accesible con sus fans. Es muy activa en redes sociales, comparte fotos y vídeos de su vida cotidiana, muestra su día a día, y siempre se muestra cercana, agradecida y muy atenta con el cariño de su público. Su conexión con sus seguidores es muy fuerte, y ella siempre ha sabido cómo mantener esa relación de cercanía. Hande se muestra tal cual es, sin filtros, lo que genera una gran conexión con sus fans. Kerem, por otro lado, es más reservado. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, y en ocasiones, esta actitud más discreta pudo haber generado cierta tensión entre ambos. Kerem es más introspectivo y prefiere proteger su intimidad. Su estilo de vida es diferente y su forma de interactuar con el público también lo es. Esta diferencia en sus personalidades, en sus maneras de entender la fama y la exposición pública, pudo haber sido un factor importante en la dinámica de la relación. Es como si fueran dos personalidades con ritmos diferentes, y eso, inevitablemente, puede generar fricciones. Además, se especuló sobre posibles desacuerdos en cuanto a sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos con una trayectoria destacada y una gran proyección, pero es evidente que tienen ambiciones y expectativas diferentes. Kerem, con una proyección internacional cada vez mayor, podría haber estado más enfocado en su crecimiento profesional, en expandir sus horizontes y en consolidar su carrera en el ámbito internacional. Su deseo de explorar nuevos proyectos, de trabajar en diferentes mercados y de desafiarse a sí mismo como actor, pudo haberlo llevado a poner más énfasis en su carrera. Hande, por su parte, con una base sólida en Turquía, con una fama y un reconocimiento consolidados, podría haber tenido otras prioridades, tal vez enfocadas en proyectos locales, en disfrutar de su éxito y en mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Es posible que Hande se sintiera más cómoda en su entorno, y que no tuviera la misma prisa por explorar nuevos mercados. Estas diferencias, aunque no eran el único motivo de la ruptura, pudieron haber influido en la dinámica de la relación, y en la forma en que ambos veían el futuro juntos. Pero ¿cómo impactaron estos supuestos errores o factores en Hande? Pues bien, la ruptura, como era de esperar, generó mucha tristeza y decepción entre los fans.
Hande, que siempre ha sido muy querida y protegida por su público, tuvo que lidiar con el dolor de la ruptura, con la presión mediática y con el constante escrutinio de su vida privada. En un principio se mostró reservada, tratando de protegerse del aluvión de preguntas y de especulaciones. Sin embargo, con el tiempo, demostró una gran fortaleza y resiliencia. Siguió trabajando en su carrera, mantuvo contacto con sus fans, y demostró ser una mujer fuerte, independiente y con una gran capacidad de superación. Hande, a pesar del dolor, supo reponerse y seguir adelante. Demostró que a pesar de las dificultades, la vida continúa. Supo mantener la calma, y supo priorizar su bienestar emocional. Su actitud fue admirable y le ganó aún más cariño y respeto por parte de sus seguidores. Un detalle que me parece importante mencionar es que tras la ruptura, hubo una campaña de acoso y críticas hacia Kerem. Algunos fans, decepcionados y dolidos por el final de la relación, lo responsabilizaron por el fin de la misma, y le dedicaron ataques en las redes sociales. Esto, evidentemente, es completamente injustificable. El fin de una relación siempre es doloroso para ambas partes, y nadie tiene derecho a juzgar, a atacar o a culpar a la otra persona, ni mucho menos a acosarla. Es fundamental recordar que aunque el público se sienta cercano a las celebridades, y aunque sienta que forma parte de su vida, las relaciones sentimentales son privadas, y es responsabilidad de cada persona decidir qué hacer con su vida y con sus sentimientos. El acoso y las críticas nunca son la solución, y solo generan más dolor y sufrimiento. En los meses siguientes a la ruptura, Kerem y Hande mantuvieron un perfil bajo. Evitaron hablar el uno del otro en público, y cada uno siguió su propio camino, enfocándose en su carrera y en su bienestar personal. Sin embargo, el cariño del público por ambos personajes y el éxito rotundo de Love is in the Air hicieron que inevitablemente sus nombres siguieran asociados. Cada vez que uno de ellos estrenaba una nueva serie, cada vez que eran vistos con otra persona, los medios y las redes sociales volvían a revivir el tema de la ruptura. Los fans inevitablemente los comparaban, y se preguntaban si algún día volverían a estar juntos. El tiempo, como siempre, cura las heridas. Con el paso de los meses, tanto Kerem como Hande han demostrado haber superado la ruptura. Han seguido adelante con sus vidas, se han enfocado en sus carreras, han encontrado nuevas formas de ser felices y de disfrutar de la vida. Han aprendido de la experiencia y han madurado como personas. Aunque la historia de amor entre ellos llegó a su fin, el cariño del público por ambos sigue intacto. Y es que a pesar de todo, el recuerdo de su relación, y de la química que compartieron en la pantalla, sigue siendo un motivo de nostalgia y de alegría para muchos. Love is in the Air sigue siendo una serie muy querida y recordada, y el amor que los fans sentían por Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, perdura en el tiempo. Entonces, ¿cuál fue el error de Kerem Bürsin? Como ya mencioné, no hay un único error, ni una respuesta definitiva. La ruptura fue un cúmulo de factores, y no se puede atribuir a una única causa. Lo que sí podemos decir es que en medio de una relación muy mediática, y con personalidades diferentes, algunas decisiones de Kerem pudieron haber influido en la dinámica de la pareja. La dificultad para manejar la fama, la diferencia en sus estilos de vida, y los posibles desacuerdos profesionales, pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Pero al final, la ruptura fue una decisión de ambos, y cada uno tiene derecho a seguir su propio camino, a buscar la felicidad, y a tomar sus propias decisiones. En resumen, el error de Kerem Bürsin no fue un error catastrófico, ni una acción malintencionada. Fue una serie de factores que, sumados a la complejidad de una relación pública, y a las diferencias en sus personalidades y en sus ambiciones, influyeron en la historia de amor entre él y Hande Erçel. Lo importante es que ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas fuertes. Han aprendido de sus experiencias, han sabido salir adelante y han seguido creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad. Ya saben, el mundo de las series turcas siempre nos sorprende con sus historias, sus dramas y sus romances. Analizar estos acontecimientos, especular sobre las causas y las consecuencias, es lo que hace tan apasionante el mundo de las series turcas, y lo que nos permite conectar con nuestros actores favoritos de una manera más profunda. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un error por parte de Kerem?
¿Qué piensan sobre la relación entre él y Ande? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre las series turcas y el mundo del entretenimiento. Estaré publicando contenido nuevo muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.